una ciudad costera, un puente viejo empezó a mostrar grietas peligrosas. Y esto no voy a nombrar el país, ni la región, ni cosas por el estilo, pero para aquellos que somos hispanos puede identificarse con algún contexto de nuestra región o nuestra tierra natal. Un ingeniero del municipio inspeccionó la estructura y advirtió que si no se repara de inmediato, este puente iba a colapsar. Ahora, tomó fotos, grabó videos, presentó un informe bastante meticuloso a las autoridades. Pero la reparación costaba millones. Y además, si se hacía pública la noticia, el gobierno local quedaría mal ante la población por el hecho de que el gobierno no había puesto un control y dar un mantenimiento apropiado a este lugar. Así que un pequeño grupo de funcionarios y parte del gobierno se reunió en secreto con una estrategia y pagaron a algunos trabajadores para que no publicaran la situación. Y decir que el puente estaba en perfectas condiciones. A muchos de nosotros decir, ay, no estás hablando de mi país, tal vez. Capaz. Incluso les indicaron qué palabras usar ante la prensa y les prometieron que no perderían sus trabajos si hacían tal como se les presentaba el guión. Los trabajadores aceptaron el dinero y repitieron la versión, entre comillas, oficial que se les fue dada. Y la mayoría de ciudadanos creyó la mentira, hasta que después de algunos meses el puente colapsó y causó mucha pérdida en todo esto. Fue una verdad que quisieron ocultar, pero al final de cuentas no se puede ocultar una verdad de ese tamaño. Así como estos trabajadores, hubo unos soldados que vinieron ante los gobernantes a testificar una realidad, una verdad, de una tumba vacía. Como los sacerdotes, los funcionarios buscaron proteger su imagen y poder en lugar de admitir la realidad. El dinero y las promesas de protección compraron una mentira y la verdad no dejó de ser verdad por estar oculta. Solo esperaba el momento específico para salir y para proclamar a la luz al mundo lo que había ocurrido. Y esto es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 28, del 11 al 15. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 28, del 11 al 15. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Padre de verdad, hoy nos reunimos para contemplar tu obra, que no puede ser posible que un humano intente ocultar. Señor Jesús, Hijo glorioso, queremos comprender que tu resurrección venció la corrupción y el engaño. Espíritu Santo, Señor, enciende en nosotros el valor para anunciar tu verdad con gozo y firmeza, así como lo hicieron tus primeros testigos. Te pido que, Señor, que me llenes de sabiduría y que seas tú el que presente la verdad para que transforme y no solo informe nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en tu santo nombre. Y todos dicen. Como podemos ver, Mateo ha desarrollado todos estos 28 capítulos en presentar a los judíos acerca de qué es lo que había ocurrido. Recuerden, Mateo es un judío escribiendo a judíos acerca de el judío. Y quería especificar desde el inicio que el Mesías venía de un linaje específico y cómo se presentó una y otra vez cumpliendo todas las profecías acerca de que este era el Mesías. Se dio el hecho de que fue crucificado, que resucitó y ahora se da este evento donde Mateo está explicando. Y este relato es un ejemplo del rechazo obstinado ante la evidencia clara y sirve como un contraste literario y teológico entre la luz de la verdad y la oscuridad de la falsedad. Todo inicia con este contraste que Mateo pone específicamente acerca de estos heraldos de la verdad. Considera que cada cosa
que pone Mateo lo hace por alguna razón específica y comienza con estas palabras que dice mientras ellas iban. Entendemos la semana anterior que las mujeres que habían encontrado la tumba vacía fueron enviadas por el ángel a hablar a los apóstoles acerca de lo que ocurrió, que la tumba estaba vacía, la resurrección se dio. Y el paralelismo verbal entre el anuncio de las mujeres y los guardians subrayan una ironía narrativa que quiere presentar aquí Mateo. Las mujeres iban corriendo a la ciudad para comunicarse con los discípulos que el rey está vivo. La noticia gloriosa de la resurrección era algo que los apóstoles iban a estar impactados y con gozo iban a recibir esta noticia. Ellas son mensajeras de la verdad, llenas de gozo y obediencia, llevando esperanza a estos hombres. Y al decir esto, dice, mientras ellas hacían esto, mientras su función era compartir la verdad de la resurrección, vemos los soldados que iban a la ciudad para informar a los enemigos del rey, los principales sacerdotes, la misma noticia. Pero el efecto que causó en ellos fue diferente. Luego, en lugar de testificar la verdad, estos soldados se convirtieron en divulgadores de una mentira, motivados por soborno y por temor. Ante la misma evidencia, los dos grupos experimentaron exactamente lo mismo. Uno recibe el mensaje con fe y obediencia, que vienen a ser las mujeres, mientras que los otros, al presentarse a estos sacerdotes, lo rechazan y lo manipulan. Mateo ilustra así que el problema no es falta de evidencia, sino la disposición del corazón. Considera que el mensaje llegó a los dos, a los apóstoles y a los líderes religiosos, pero la reacción de ellos es un contraste increíble. Lo curioso del caso es el hecho de que aquí Mateo menciona que algunos de estos guardias se fueron, no todos. Caso contrario, hubiera puesto la palabra todos los guardias fueron en presencia de los líderes religiosos. Después del terremoto y de quedar como muertos por la aparición del ángel, se entiende que algunos soldados probablemente huyeron a distintas direcciones. Solo un grupo se volvió a reunir y fue a dar este informe a los principales sacerdotes. Mateo podría estar insinuando que no todos se hicieron cómplices de la mentira. Posible que algunos que se quedaran tan impactados de esos eventos más tarde se hubieran convertido y que incluso sirvieran como fuente de información para Mateo sobre lo que ocurrió. Caso contrario, Mateo no sabría cómo explicar qué fue lo que pasó a menos de que testigos oculares, y muy posiblemente estos soldados, hayan explicado qué fue lo que pasó. Algunos presenciaron lo ocurrido y pudieron llegar a ser estos testigos auténticos del Cristo resucitado. Esto nos recuerda que, por oscura que parezca la conspiración contra la verdad, Dios siempre preserva a personas que dan testimonio de su obra. Ni la presión social, ni el miedo, ni las amenazas logran silenciar completamente el mensaje del Evangelio. En la historia de la iglesia, como hoy, siempre ha habido quienes, aún viviendo en las filas del enemigo, son conquistados por la verdad y pasan a ser opositores, a ser proclamadores del Señor. Aquellos que rechazaban fervientemente el mensaje del Evangelio, Dios los transforma y los hace en aquellos heraldos de la verdad, aquellos mensajeros que proclaman esa verdad. En medio de la mentira organizada, Dios levanta testigos inesperados para confirmar su verdad. Y estos soldados fueron en presencia de los sacerdotes. Ahora, uno se va a preguntar, si estos soldados romanos experimentaron esta situación, ¿por qué van en presencia de los sacerdotes y no van en presencia de Pilato? Ahora, si analizamos esto, lo que mencionamos y estudiamos anteriormente, Mateo 27 menciona en presencia de Pilato, les dijo, un guardia, vayan, asegúrense como ustedes saben, y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Ahora, estos soldados, en lugar de presentarse a Pilato, se presentan a estos guardias, a estos sacerdotes. Con este orden, consideremos que Pilato delegó a estos sacerdotes el dominio de qué poder hacer con estos soldados. Entonces, estos soldados regresan específicamente bajo la supervisión inmediata de estos sacerdotes. Los soldados sabían que los sacerdotes estaban tan interesados como ellos en tratar de buscar una explicación al respecto. Considera que ellos fueron contratados para salvaguardar una tumba vacía, y lo cual te puedes imaginar que estos soldados que representaban la élite militar en ese entonces, como poner unos
soldados Navy SEALs en frente de una tumba y estos soldados así como que, ok, no tienes un trabajo más importante para mí por el hecho de que voy a cuidar un lugar que una persona, un cadáver, y de pronto les ocurre todo este tipo de eventos. Ellos, asustados, sorprendidos, ustedes nos contrataron para hacer esto, necesitamos explicar esto a ustedes y qué hacemos, porque esto no fue normal. Los soldados sabían que estos sacerdotes les iban a dar alguna instrucción o qué fue o qué explicación de lo que acabaron de experimentar. Y esto dio origen a una conspiración desesperada. Ellos se reunieron con los ancianos y, a pesar de recibir la más clara e indisputable evidencia de lo que había ocurrido, del testimonio de los guardias, del terremoto, del ángel, de la piedra removida, la tumba vacía, ellos estaban dispuestos, estos sacerdotes, estos líderes religiosos que conocían las escrituras y las profecías, a no creer. Su incredulidad no era intelectual, sino moral y espiritual. No querían aceptar lo que implicaría reconocer que Jesús era el Mesías resucitado. Temían que la noticia de la resurrección provocaría que el pueblo perdiera la confianza en estos líderes religiosos que causaron la muerte del Mesías. Puedes entender, ponte las sandalias de estos sacerdotes, líderes religiosos. Si de por sí tenían esta actitud antagonista en contra del Mesías, y de pronto vienen y escuchan el testimonio de estos soldados de que ya no está. Esto causaría dos efectos. Una es el hecho de que esto te sorprenda a tal nivel como para decir me he equivocado. Y debo de reconocer que lo que hemos leído en las Escrituras apunta de que este realmente era el Mesías. O la otra opción, que fue la que ellos tomaron, que a pesar de escuchar esta información, decidieron buscar una corrupción peor. La aceptación pública de la resurrección ponía en riesgo la estabilidad política de estos líderes religiosos. Ellos estaban mucho más preocupados en cómo se iban a lucir en frente de la gente, cómo iban a quedar en frente de todos. Y es impresionante cómo un pecado conduce a otro para sostener la mentira inicial. Ellos de por sí estaban llenos de orgullo. Vieron a este, entre comillas, maestro, este rabí, que estaba teniendo una popularidad y la gente lo venía. Y de pronto escuchan que él está haciendo milagros. Comienzan a dudar al respecto, pero se dan cuenta que está ahora este rabí atacándoles en su enseñanza, en lo que ellos como maestros debían instruir al pueblo. Y esto causa en ellos un orgullo. No, no, no. En lugar de buscar saber si es que realmente ese es el Mesías, esto causa, este no es estudiado, este no viene con nosotros, este no ha aprendido en nuestro seminario, este no fue educado como nosotros fuimos educados. Nosotros tenemos credenciales, este no las tiene. Este es un hijo de un carpintero. ¿Qué tiene que enseñarnos a nosotros? Y eso causó en ellos un orgullo tal que ese orgullo creció en su corazón a tal nivel que comenzaron ahora a buscar formas en cómo matarlo. Un pecado origina otro. Y ahora uno diría, después de este testimonio de ver que Jesús ha resucitado, dirían la verdad, pero cuando dejas que un pecado crezca en tu corazón, siempre vas a buscar otro pecado para cubrir el inicial. Y esto es lamentablemente lo que ocurrió en estos hombres. La conspiración de los sacerdotes y ancianos es un espejo de que nos advierte que cuando se ama más el poder que la verdad, se está dispuesto a sobornar, a mentir, a corromper. Esto es un llamado también de atención cuando dejas albergar el pecado en tu corazón. Si es que dejas una muestra de pecado en tu corazón, dices, bueno, no es tan malo. Y de pronto estás siendo expuesto y buscas algo para cubrirlo, para no quedar mal con alguien, estás desarrollando una actitud que comienza a incrementar tu sentido de amordecimiento, como por decirlo de esta forma, que ya no, que para ti el pecado viene a ser algo tan normal y que no es tan problemático, que comienzas a relacionarte con ese pecado que ya no ves la problemática ni la gravedad de este. Por ponerlo de otra forma, cuando llegas a tu casa y de pronto percibes un mal olor, pero porque vives en ese lugar y te acostumbras a ese olor y de pronto llegas a tu casa y ya te acostumbraste tanto a ese olor que prácticamente
Vives en tu casa con ese olor y no te das cuenta. Hasta cuando alguien llega a tu casa y percibes, oye, ¿qué tienes aquí? Y tú dices, nada, no tengo nada, es mi casa, mi hogar, todo bien. Es la misma forma que ocurre con el pecado en tu corazón. Cuando tú permites que ese pecado se desarrolle una y otra vez y comienzas a cubrir el pecado por el hecho de no quedar mal con alguien, por el hecho de lucir bien o que no se den cuenta de tu corrupción, de tu actitud pecaminosa, tiendes a cubrirlo con cosas más que al final de cuentas te estás hundiendo. Y lo terrible caso, por ejemplo, en el caso de estos sacerdotes, hundiéndose al punto de rechazar a Cristo mismo. Esa es una de las razones por las cuales mucha gente cuando se les evangeliza y se les expone con su pecado, la razón principal por la cual rechazan el evangelio es por el hecho de que tendrían que rendir cuentas a un Dios, los cuales tienen que exponer su pecado y prefieren no hacerlo. En este caso, vemos que estos líderes religiosos, que tú esperarías de un líder religioso que sea fiel a las escrituras, que pueda ser obediente a lo que Dios ha dicho, pero vemos que esa corrupción en su corazón creció tanto que ahora comienza a chantajear a estos soldados. Estos líderes religiosos utilizan el mismo método de soborno con dinero anteriormente que habían utilizado con Judas. ¿Recuerdan? Que estos habían ofrecido 30 piezas de plata por traicionar a Jesús. Y ahora, en este caso, a los soldados les da una gran cantidad de dinero para mentir sobre su experiencia de lo que había ocurrido en la resurrección. Tenían el mismo objetivo, frenar el avance del plan de Dios. Con Judas era para arrestar a Jesús y llevarlo a la muerte. Ahora con estos soldados es de desacreditar la evidencia de la resurrección y detener la proclamación del Evangelio. La ironía es que el dinero no logra su propósito. La traición de Judas no impidió la crucifixión redentora y el cumplimiento de las Escrituras, sino que con eso fueron cómplices y si no partícipes de lo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. El soborno a los soldados no pudo detener la expansión del testimonio de la resurrección, sino al contrario, al hacer eso, hicieron que sea más creíble. Esto nos lleva al mismo trasfondo, que los dos fueron ambos sobornados. Y aquí vemos el corazón de los dos, tanto de Judas como los soldados. ¿Qué escogieron? El dinero. Mucho más que la verdad, mucho más que cualquier cosa, eligieron recibir dinero. Y el problema aquí no es el dinero. El problema viene al amor del dinero. En 1 Timoteo 6:10 lo menciona Pablo claramente. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero. El dinero no es un problema. El problema es lo que nosotros dejamos en nuestro corazón en buscar el dinero. ¿Cuál es la razón por la cual quiero ese dinero? Por lo cual, codiciando algunos, se han extraviado de la fe y se torturaron con muchos dolores. El problema que viene con el buscar el dinero, en la búsqueda del dinero, esa pasión, esa atracción, es el pensar que el dinero va a satisfacer las necesidades que tú tienes. Y eso es un gran inconveniente, porque no existe nada de lo que puedas encontrar en este mundo que pueda satisfacer las necesidades que tu corazón tiene, que es Cristo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos experimentado el hecho de que, mira, voy a comprarme un teléfono y te compras el último teléfono y lo disfrutas por una semana hasta cuando tal vez se te cae, se te rompe la pantalla, o cuando sale el siguiente modelo y te quedas, ay, si hubiera esperado tal vez unos meses más. Te quedas con esa satisfacción de querer cosas y que el dinero puede obtener. Pero el dinero no puede satisfacer cualquier deseo que tú anheles. No lo hace, no lo hace. El mundo vive engañado por eso. El mundo piensa que el problema para todos, la solución para todos tus problemas viene a ser el dinero. Y no lo es. Claro ejemplo, ves personas que tienen millones y millones de dólares que cometen suicidio. Claro ejemplo, el dinero no lo soluciona todo. Ves personas que son exitosas en deportes, exitosas en el cine, como celebridades, en cualquier cosa, y de pronto averiguas un poco más de su vida y te das cuenta que son miserables. El dinero no es la respuesta. Cristo lo es. Porque tú fuiste creado para glorificarlo a Él.
no para satisfacer tus propias necesidades utilizando dinero. Mateo presenta el pago de Judas y los soldados como dos caras del mismo patrón de oposición. Los líderes religiosos usando sus recursos para comprar voluntades y manipular la verdad en contra de Jesús antes y después de la cruz. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Es muy fácil sobornar a alguien que no valora la verdad. Muchos hemos visto, experimentado o conocido a alguien que es fácil solo darle un dinero para callarlo por el hecho de que no valoran la verdad. Nosotros como cristianos, al ver esto y al analizar esta realidad, debemos de considerar que la verdad tiene que estar por encima de todo. Por encima de todo. En este sentido habla acerca del Evangelio, pero esto nos aplica también en todos los aspectos de nuestra vida. La verdad es algo que nos relaciona con Dios. El mentir es algo que nos asocia con el padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Entonces, ¿con quién quieres relacionarte o asociarte? Considera que estos líderes religiosos no solo sobornaron, sino que aparte de eso, desde su posición de líder, les dice a estos soldados que hagan algo que va en contra de las Escrituras, que es irse en contra del 9º mandamiento. No darás falso testimonio. Y les dice específicamente, digan esto, y les da un libreto que decir. Estos líderes religiosos actúan en contradicción con la ley que supuestamente defendían y eran tan fieles y tan apasionados en proteger. Quebrantaron el mandamiento contra el falso testimonio. El texto no describe la incredulidad abierta por parte del Sanedrín, sino una estrategia consciente para manipular la verdad. No es el hecho de que estén dudando de lo que ocurrió, sino que sabían que era verdad, y aún así sabiendo que era verdad, no, di esto, di que ocurrió tal cosa. Agustín de Hipona lo pone de esta forma. No es la falta de pruebas lo que cierra los ojos del incrédulo, sino el amor a la mentira que le impide mirar la luz. Esto es una muestra del endurecimiento del corazón. Se rehúsan a investigar la verdad y se fabrica un relato falso para preservar el poder e imagen. Para ellos era mucho más importante su reputación, era mucho más importante su credibilidad que la verdad. Y ponlo de esta forma. Era más importante cómo ellos lucían ante el resto que la verdad del Mesías que había llegado, que ellos tanto anhelaban. Los líderes religiosos debieron creer maravillas mayores que los hechos, pues suponer un robo exige más que aceptar la fe de la realidad de la resurrección. ¿A qué me refiero con esto? Es el hecho de que, si lo ponemos en tiempos reales, el entender de que esos soldados vendrían a ser como una categoría de Navy SEALs cuidando una tumba. Imagínate si te diría, ¿sabes qué? Les voy a dar una tarea a este grupo de soldados Navy SEALs profesionales a cuidar este cuarto que van hasta el frente, y de pronto que al día siguiente te digan, ¿sabes qué? Estos soldados se durmieron y un grupo de adolescentes, porque prácticamente esa era la edad de los apóstoles, entraron al cuarto y se robaron un cuerpo entero y se llevaron el cuerpo. No sabemos cómo movieron la piedra, pero eran adolescentes que movieron toda la piedra, que tenía un sello con soldados invisibles al frente. ¿Quién va a creer eso? En lo absoluto. Los que aman la verdad saben exactamente en qué confiar. Pero los que aman la mentira están dispuestos incluso a creer cosas tan ridículas para justificar su realidad. No se contentaron con rechazar la verdad, sino que la persiguieron. Y así se hicieron testigos involuntarios de lo que negaban. Nuestra resistencia activa del hombre caído a la verdad y la oferta de salvación y la paciencia divina que permite que la luz y la oscuridad se manifiesten plenamente. Cuando nosotros más nos obstinamos en la oscuridad, en el pecado, en ir en contra de Dios, la luz es cuando más brilla. Es cuando más brilla. Es por eso que cuando tú, siendo un embajador de Cristo, que eres llamado a ser la sal y la luz dentro de tu comunidad, de tu trabajo, de tu grupo de educación, lo que sea, la gente se da cuenta que tú eres diferente. La gente se da cuenta por el hecho de que cuando entras a ese lugar,
y la gente reconoce tu caminar en Cristo, cómo tú testificas a Cristo en tu vida, la gente tiende a tratarte de una forma diferente. O incluso de una forma eh, como condescendiente. Oh, ahí viene el aleluya, para ser de las suyas. Al tratarte mal por el hecho de que no hablas malas palabras como ellos lo hacen, no mientes como ellos lo hacen, no te emborrachas como ellos lo hacen, y tienden a verte de una forma diferente. Y en esto, estos líderes religiosos mencionan una mentira que es difícil de incluso tratar de asimilarla. La persistencia del rumor del cuerpo robado en el primer siglo es un paralelo a las teorías y distorsiones contemporáneas que también se atribuyen en la actualidad, porque existen ciertas teorías que hablan acerca de la resurrección para tratar de darle una justificación de la resurrección. Y el decir que Jesús realmente no murió, lo que realmente Jesús experimentó fue que estaba desmayado y lo pusieron en la tumba, pero después él salió por su propia cuenta. Solo analiza la tontería que es ese pensamiento. Y no solo eso, sino el hecho de que él salió de su propia cuenta y después, como leemos en el libro de Hechos, caminó hasta la ciudad de Maús como alrededor de unas 5 millas. Ahora, imagínate que estuviste torturado por soldados profesionales en la tortura, te crucificaron, tienes huecos en las manos, en los pies, desangrado, deshidratado, en 3 días que no tienes alimento y que se te ocurra caminar por tanto tiempo y como que nada te ha pasado. Es absurdo. Y tristemente, esta es una teoría que algunas personas creen. ¿Por qué? Porque prefieren creer esto que la resurrección, para evitar admitir la verdad de la resurrección. Los escépticos aceptan historias mucho menos creíbles que el propio milagro. Es un recordatorio de que el problema del rechazo del Evangelio no es falta de evidencia, sino la resistencia del corazón. En Juan 3:19 menciona, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Es por eso que cuando conversas con alguien y quieres compartir el Evangelio, el problema no es tanto la evidencia. El problema no es tanto el hecho de que presentes el caso de la resurrección de una forma apologética que sea coherente, que presentes evidencias históricas, arqueológicas, en todos los sentidos. Porque al final de cuentas, si la persona no está abierta al Evangelio por el hecho de que el Espíritu Santo le haya abierto ese entendimiento, la persona no va a escucharte. Y he tenido casos así en los cuales he conversado con gente y vienen con una actitud arrogante, condescendiente, por el hecho de que, ¿cómo puedes creer esa ridiculez de lo que dicen las Escrituras? Y les he dicho, literalmente, si es que yo puedo explicarte lo que menciona la palabra de Dios de una forma coherente, razonable, que pueda dar razón a cada una de tus preguntas, ¿entregarías tu vida a Cristo? ¿Cuál crees que es la respuesta? No. Entonces déjame decirte que tu problema no es intelectual. Tu problema es moral. Y es un problema mayor. En este caso, ellos vienen con una mentira que en la historia es realmente contradictoria. Si estaban dormidos estos soldados, ¿cómo podrían saber quién robó el cuerpo? O sea, no tiene sentido, porque es ilógico que puedan identificar a aquellos responsables del que robaron el cuerpo cuando ellos estaban durmiendo. Mateo busca mostrar la incoherencia y debilidad de la versión oficial, revelando que su disfunción no surge de ignorancia, sino de decisión deliberada. El dormirse bajo la guardia para un romano era considerado un crimen. ¿Por qué? Porque tú tenías un solo trabajo, uno solo, y lo más fácil del mundo, cuidar una tumba de un cuerpo que está muerto. Y aún así fallas. Considera lo que pasaba para aquellos guardias en Roma si fallaban a las órdenes de Roma. En Hechos 12:19, Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que se llevaran para matarlos. Un guardia que fallaba en ese entonces no era así como que, vamos, una palmadita en la mano. No, tu vida estaba en riesgo. Y estos soldados tenían gran temor de ese castigo humano. Su desempeño como guardias de un cadáver había fallado. No podían hacer ni eso, algo tan simple. Los líderes religiosos les prometieron que si Pilato se enteraba, ellos lo iban a persuadir, quién sabe si hasta sobornar al mismo Pilato para librarlos del castigo. Considera el dinero que utilizaron los líderes religiosos, ¿de dónde venía? Venía de la gente.
exactamente la gente que contribuía para el templo. Ellos utilizaron ese dinero para sobornar a Judas, para sobornar a los soldados. ¿Te imaginas de la posición de un líder que haga eso? Eso dice muchísimo acerca de no solamente la posición de liderazgo, sino imagínate también la gente en quien estaba ministrando. Si el liderazgo de por sí está podrido, ¿qué alimento crees que va a dar a la gente? Y eso pone también en una posición importante acerca de en dónde estás asistiendo para alimentarte espiritualmente. La persona que está enseñando tiene que ser una persona que está alineada con lo que menciona las Escrituras. Respetable, honrosa, que sea confiable. Y créeme que estar aquí parado diciéndote cada una de estas palabras que te estoy mencionando no es fácil. No es fácil. Pero es la responsabilidad que Dios me ha dado y la responsabilidad que yo tengo de poder servirles bien, dándoles un buen ejemplo, y no que me imiten a mí, sino que imiten, yo lo estoy apuntando a Cristo. En mi mejor de mis esfuerzos yo imito a Cristo, pero también soy un ser humano como tú y como el resto, que puede fallar, que puede caer. Y es ahí de la importancia en el hecho que ustedes oren por mí. Porque el enemigo tiene un tiro al blanco gigantesco en mi espalda. Si hace caer a mí, todo el resto cae. Y he sido testigo de cómo el enemigo lo hace. Es muy sutil. Y iglesias, tristemente, que son sólidas, iglesias que tienen una doctrina sana, son las más atacadas. Pero aquellas iglesias que tienen doctrina, las cuales hace que la gente vaya a la iglesia solo para buscar su mejor vida ahora, evangelios de prosperidad, aquellos donde declaran, proclaman, siguen creciendo, aquellos que tienen profetas, apóstoles, hasta querubines, poco más creo que tienen. Ese tipo de iglesias realmente no tienen mucho daño. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que la gente vaya a ese tipo de iglesias, para que sea engañada, para que aprenda mentiras, para que no confíen en Cristo. Entonces, les pido fervientemente, oren por mí. Oren por mi esposa, oren por mis hijas, que nos mantenga bien. Aunque estos sacerdotes podían proteger a estos soldados ante un tribunal humano, nadie podría protegerlos ante el juicio de Dios. Dios conocía la verdad de lo que ocurrió en esa tumba y las intenciones del corazón y la mentira que estaban propagando estos soldados iban a rendir cuentas ante Dios. El verdadero problema no era evitar la ira de Pilato. Si ellos hubieran entendido el problema de lo que están haciendo, créeme que ese dinero lo hubieras puesto a un lado. Así que así me des todo el dinero del mundo, no voy no voy a rechazar el proclamar la verdad, que fue lo que yo experimenté. ¿Por qué? Porque a final de cuentas voy a tener que encarar a Dios mismo. Imagínate estos soldados encarando a Dios. Tú preferiste este dinero, ¿verdad? Ok. En lugar de decir la verdad de que mi hijo ha resucitado. Considera lo que menciona Pablo. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Juan lo acentúa más adelante. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican, ¿qué dice qué? La mentira. Ante Pilato podían manipular la narrativa y evitar la condena. Ante Dios, la verdad es inalterable. El corazón queda expuesto y la mentira recibirá juicio. Puedes escapar del tribunal de los hombres. Puedes tratar de pretender lucir bien ante los demás. Puedes engañar a cualquiera. Pero quiero que entiendas. A Dios no puedes engañar. A Dios no puedes engañar. A pesar de que alguien incluso pueda protegerte y guardar tu reputación, a Dios no puedes engañar. Y eso es lo que prácticamente los líderes religiosos estaban diciendo a los soldados. No te preocupes, nosotros te vamos a proteger contra Pilato, no te va a pasar nada. Pero, nuevamente, reitero, el hecho de que el dormirse bajo la guardia romana era un delito capital. Por eso la promesa de protección y por eso ese énfasis que dicen estos sacerdotes. En Hechos 16:27 menciona aquí un ejemplo. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar.
creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó en gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquí está un énfasis nuevamente de la preocupación que ellos tenían que Pilato se iba a enterar y que si es que se iba a enterar, algo malo les iba a pasar físicamente, sin contar de que lo que les iba a pasar eternamente era mucho más grave. El pasaje muestra que ni la mentira organizada ni el poder humano puede anular la soberanía de Dios. Ninguna conspiración humana puede ocultar lo que Dios ha revelado. Nada de lo que el hombre intente hacer puede evitar de que la verdad de la palabra de Dios continúe. Dios es veraz, soberano y su plan prevalece sobre la mentira humana. La resurrección es la confirmación suprema de su fidelidad. La resurrección de Cristo es un hecho histórico y teológico que se sostiene aún frente a la oposición organizada y la falsedad institucional. Cualquier intento de ocultar lo que Dios había revelado iba a ser inútil. Es por eso que estos sacerdotes estaban en una corrupción inservible. Al aceptar el pago, estos soldados se unieron deliberadamente a la mentira y se hicieron partícipes de la conspiración de los líderes religiosos. No se trató de un malentendido, sino una decisión voluntaria motivada por el beneficio personal. El dinero era el incentivo real, no la defensa de la verdad. Eso era lo que buscaban, no otra cosa. Los soldados estaban más interesados, bueno, voy a obtener un beneficio de esto. En lugar de ser castigado, vas a velar por mí para que no me castiguen. Y aparte de eso me das dinero, todo bien. Pero la tercera opción es, ¿por qué no le dices la verdad? No lo hicieron. Igual que Judas, vendieron su conciencia a cambio de unas miserables monedas de plata. Pero esta vez no podían entregar a Jesús, sino que encubrir su victoria sobre la muerte. Ten mucho cuidado de lo que valoras en este mundo. Mucho cuidado. Es muy fácil el poder embaucar a alguien que tiene su corazón en el lugar equivocado con monedas de plata. Es triste que incluso la gente, el mundo, dice que tanto lo hacen incluso en ciertos tipos de videos que dan dinero a la gente si es que harías algo por cierta cantidad de dinero. ¿Y te das cuenta en cómo está el corazón de la gente? Que la gente está dispuesta a hacerlo. Al aceptar el dinero y propagar la historia falsa, implícitamente admiten algo extraordinario que ocurrió en esa tumba, que debería ser ocultado. Si nada hubiera pasado, no habría necesidad de pagarles ni de inventar ningún relato alternativo. Pero estos líderes religiosos que intentaban callarlos, al decir que digan esta mentira, va a crear... A ver, espérate. ¿Me estás diciendo tú, que eres un soldado profesional, que estabas guardando una tumba con un cuerpo que estaba ahí, que se llevaron enfrente de ti? O sea, eso iba a causar... los sacerdotes no se estaban dando cuenta que eso estaba ayudando más a la causa del evangelio. Ellos hicieron lo que se les había instruido y comenzaron a contar esto. No solo aceptaron el dinero, sino que cumplieron exactamente esos órdenes sacerdotales de difundir la versión falsa del robo del cuerpo. Esto demuestra que el engaño no quedó solo en palabras privadas, sino que se convirtió en una campaña pública deliberada de estos soldados. Los soldados actuaron según las órdenes humanas en buscar ocultar la verdad, en lugar de obedecer la verdad misma que habían presenciado, en lugar de compartir lo que habían visto y habían experimentado. Esto refleja la dinámica espiritual del temor al hombre y el interés personal. Pero debemos entender que la evidencia divina va a prevalecer por sobre todo esto. Este rumor fue tan exitoso que se convirtió en una respuesta estándar contra la predicación de la resurrección. Mateo considera esto, que él está escribiendo a una audiencia judía y él está incluyendo esto para que esa audiencia que estaba leyendo el Evangelio sabía, yo había escuchado esto. Mateo, todo lo que estás escribiendo, esto es lo que se está hablando por las calles. Ellos conocían que esa explicación oficial, entre comillas, de los líderes, que los discípulos habían robado el cuerpo. En lugar de ignorar ese rumor, lo confronta. Mateo, en lugar de, ¿sabes qué? Esta situación que los sacerdotes habían hecho, que estaban hablando con los soldados, mejor no lo voy a incluir en el Evangelio y voy a enfocarme en el Evangelio. No, Mateo hizo esto. Esto lo hicieron. Voy a incluirlo, porque esta es una prueba también de la evidencia de la resurrección. Él confronta directamente mostrando su origen corrupto y su carácter absurdo. En otras palabras, lo que los sacerdotes intentaron para mal, Mateo analiza
Esto es exactamente lo que necesitamos para que la gente entienda y crea que la resurrección se dio. Mateo subraya que la versión falsa fue ampliamente difundida y persistía en su tiempo, confirmado por diferentes fuentes extrabíblicas. No solo las escrituras afirman que esto se estaba dando, no solo las escrituras muestran que estos soldados estaban hablando esta mentira. Te voy a poner un ejemplo. Justino Mártir mencionó esto. Vosotros enviasteis hombres por todo el mundo para proclamar que los discípulos le robaron, pero la verdad ha vencido al mundo. Después menciona, aún ahora habitáis hombres a decir que le robaron, pero yo os digo que él resucitó y ascendió al cielo, y vuestra mentira no ha apagado la voz de los testigos. Vosotros enviasteis hombres escogidos por todo el mundo para proclamar que una secta impía había nacido de un tal Jesús, cuyos discípulos robaron su cuerpo. Mas yo os digo, él vive y vive para siempre. Esto está fuera de las Escrituras. Y eso es un testimonio de que estos soldados, a pesar de lo que estaban haciendo, fue lo que Dios utilizó para testificar de su verdad. Eso ocurrió cuando Mateo estaba escribiendo esto, cuando la audiencia que recibió el Evangelio estaba leyendo, esto era una mentira que se propagaba. Por eso dice, hasta hoy está ocurriendo esto. Esto muestra que Mateo escribía en un contexto de debate apologético activo. La gente estaba escuchando esta mentira. Este versículo funciona como un comentario editorial del evangelista, no solo como un dato narrativo, sino que esto es algo que ustedes están viendo en las noticias, ¿verdad? Esto es lo que estoy escribiendo. Mateo no teme reconocer la existencia de una versión alternativa, pero la desenmascara como fabricada y financiada por los líderes religiosos que ustedes tanto respetan. Esto fuerza la veracidad de la resurrección al mostrar la motivación política y económica detrás de esta mentira. La mentira fue difundida, pero la verdad fue predicada. Y hoy vemos cuál de ellas prevaleció. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que existe la iglesia. Porque la verdad de Dios prevaleció por encima de la mentira humana. Mateo nos enseña esto. Nos presenta estos heraldos de la verdad, este contraste entre las mujeres y los guardias que van a informar de lo que ocurrió en el sepulcro a los apóstoles y a los primeros sacerdotes, a los principales sacerdotes. Las mujeres llevan la noticia de la resurrección para proclamar la verdad, mientras que los guardias llevan el informe a los enemigos de Jesús, quienes planifican ocultarla. Vemos, ellos planean una conspiración desesperada que describe la reunión de los principales sacerdotes con los ancianos para tramar una respuesta ante el testimonio de la guardia que dicen que los discípulos se robaron un cuerpo. Y este pasaje es crucial porque muestra la oposición organizada y consciente contra la verdad de la resurrección. Y al mismo tiempo revela esa corrupción moral y espiritual de la élite religiosa de Israel. Además, Mateo lo presenta como un episodio apologético que desenmascara el origen de ese rumor que perduró hasta ese tiempo. Y esa corrupción inservible que realmente no tuvo ningún resultado. Por más de que los soldados hayan aceptado ese dinero y difunden esa mentira, los eventos claves que se dieron confirman que la resurrección se dio. Para los judíos del primer siglo, esta era la forma que Mateo utilizó para desenmascarar el origen de este rumor. La historicidad de la resurrección no depende de la ausencia de oposición, sino de la evidencia divina y apostólica, aún en medio de esos rumores persistentes. Dios permite que la verdad y la mentira coexistan temporalmente, pero garantiza que su palabra y su propósito siempre van a prevalecer. Ninguna conspiración humana puede ocultar lo que Dios ha revelado. Este evento refleja la tendencia humana de preferir narrativas que confirmen sus prejuicios antes de aceptar la verdad divina. Siempre cuando hablas con alguien acerca de Cristo, cuando hablas con alguien acerca de la resurrección, te van a decir, no, sí, él fue un buen maestro. Sí, él fue un profeta. O son una persona digna de seguir. Pero tienden a poner ciertas etiquetas a Jesús que no son bíblicas, ciertas formas alternativas de ver a Jesús que prefieren quedarse con esas alternativas, porque esas alternativas les conviene en lugar de observar bíblicamente lo que Dios menciona acerca de quién es Jesús. Porque la implicación de que Jesús es Dios y la resurrección se dio, te pone en una posición diferente. Te pone en una posición donde tienes que arrepentirte de tus pecados y confiar única y exclusivamente en lo que Cristo hizo por ti.
Como creyentes debemos proclamar la verdad de Cristo con valentía, incluso frente a narrativas falsas o rechazo cultural. Y con eso te digo tranquilamente, cuando prediques el Evangelio y te topas con alguien que te dice cosas que, bueno, es que no tengo idea cómo responder eso, tranquilo, tú solo comparte el Evangelio. Deja que el Espíritu Santo se encargue de cambiar el corazón de la persona. No se trata de tu elocuencia, no se trata de lo que tú puedes hacer. Considera que ninguna conspiración o pensamiento humano puede ir en contra de la verdad. Hoy existen narrativas académicas y religiosas que buscan destruir la fe. Tú lo único que tienes que hacer es proclamar la verdad. La respuesta sigue siendo la misma. El proclamar la verdad de la resurrección con valentía y perseverancia, confiando en que a pesar de la resistencia, la verdad de Dios siempre va a prevalecer. La verdad de la resurrección provoca reacciones opuestas: fe y proclamación, o rechazo y encubrimiento. Esto demuestra una humanidad caída, que va a resistir la verdad de Dios, aún ante la evidencia abrumadora. Pero Dios ofrece su gracia para abrir los ojos de la fe. No pierdas esas ganas, esa intención de compartir la verdad con la gente, a pesar de que exista el rechazo, a pesar de que te den excusas. Tú solo compártela. Pero al compartirla, quiero que tengas esto en mente. Tú solo estás siendo un portador de una verdad gloriosa y grandiosa que va a transformar la vida de un individuo. No se trata de ti, se trata de Él. Y Él es el que va a hacer todo el trabajo de transformar la vida de la persona que está escuchando el mensaje del Evangelio. Si lo hizo contigo, puede hacerlo con cualquiera. Amén. Padre de gloria, gracias porque tu verdad permanece para siempre y ninguna conspiración humana puede detener tu plan. Señor Jesús, vencedor de la muerte, afirmamos que tu resurrección es nuestra esperanza y nuestra misión. Espíritu Santo, guárdanos de vender la verdad por conveniencia y llévanos a vivir como testigos fieles, anunciando con valentía lo que hemos visto y oído en ti. Que salgamos de este lugar con la certeza de que tu luz disipará toda mentira, hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre, reconocimiento de Dios Hijo y gratitud del Espíritu Santo te lo pedimos. Y todos dicen: